Él le dijo que olvidara su número si se quedaba con el bebé, pero 2 años después, él vio al niño y se dio cuenta de que no podía olvidarla. Emma nunca pensó que una sola frase pudiera destrozar su mundo entero. Pero cuando Alexander dijo esas palabras, todo dentro de ella se congeló. El recuerdo de ese día se había grabado en su mente con brutal claridad. La lluvia golpeando contra las ventanas de su oficina, con paredes de cristal, el ligero olor de su colonia, el silencio estéril antes de que hablara. Ella había estado nerviosa, sí, pero también esperanzada. Había imaginado un tipo diferente de reacción cuando se lo contara. Tal vez sorpresa, confusión, incluso miedo, pero no esto. Él se había quedado detrás de su escritorio, con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable como siempre, hasta que ella colocó el pequeño test sobre la superficie pulida entre ellos. Sus ojos se dirigieron a él, luego a ella, y por un fugaz segundo, ella pensó ver algo parpadear allí. Pánico, tal vez incluso emoción. Pero desapareció tan rápido como llegó. Su voz, cuando llegó, era tranquila, medida, el mismo tono que usaba en las reuniones de la Junta al rechazar propuestas. Si tienes a ese bebé, olvida mi número. Las palabras la cortaron como un cristal. Ella parpadeó, incapaz de respirar, esperando que se retractara, que mostrara alguna señal del hombre que ella pensó que amaba. En cambio, se dio la vuelta, alisando el puño de su camisa azul claro con precisión mecánica. «No entiendes lo que esto hará», continuó, su tono más frío ahora. «A mí, a mi reputación, a todo lo que he construido». Emma sintió un nudo en el estómago. «¿Lo que hará?», repitió suavemente. «¿Te refieres a lo que le hará a tu imagen?». Él no respondió. Ni siquiera la miró. Algo dentro de ella se rompió entonces, algo que no podía reparar. «Pensé que querías una familia algún día», susurró, las palabras temblando. «Dije que quería control», la corrigió, su voz como hielo. Esto no es parte del plan». Por un momento, ninguno de los dos se movió. La lluvia afuera se intensificó, el sonido resonando a través de la vasta oficina como un latido. Apenas podía verlo ahora a través de sus lágrimas. «¿De verdad te vas a ir?», preguntó, su voz quebrándose. Su mandíbula se tensó. «Harás lo correcto», dijo en voz baja. «Siempre lo haces». Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ella lo llamó por su nombre una vez, pero él no se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y final, y ese sonido resonó más fuerte que cualquier grito. Emma se quedó allí por un largo tiempo, su mente entumecida, sus manos temblando alrededor del borde de su escritorio. El test todavía yacía allí, sus tenues líneas rosas casi burlándose de su certeza. Había imaginado este momento de manera tan diferente. Había imaginado lágrimas de alegría, tal vez incluso una sonrisa vacilante, alguna esperanza frágil de un futuro juntos. En cambio, se quedó en silencio, rodeada por los fantasmas de promesas que él nunca tuvo la intención de cumplir. Cuando finalmente se movió, fue como caminar a través de un sueño. Recogió su abrigo, su bolso y salió de la oficina sin mirar atrás. Se dijo a sí misma que no lloraría más, pero las lágrimas vinieron de todos modos, emborronando las luces de la calle mientras salía a la lluvia. Los días siguientes transcurrieron en fragmentos. Dejó su trabajo en su compañía, incapaz de soportar los susurros o las miradas. Sus amigos le dijeron que lo olvidara, que él no merecía su dolor.
Pero ellos no entendían. Ella no solo había perdido a un amante, había perdido el futuro que pensó que estaba construyendo, el hombre que pensó que conocía. Pasó largas noches despierta, mirando el techo, su mano descansando protectoramente sobre el pequeño secreto que crecía dentro de ella. Todas las mañanas se despertaba diciéndose a sí misma que sería fuerte, que criaría a su hijo sin él. Pero en las horas tranquilas de la noche, cuando la soledad la oprimía como un peso, se preguntaba, ¿cómo lo lograría? A medida que pasaban los meses, su cuerpo cambió, y ella también. Dejó de buscar su nombre en las noticias, dejó de esperar un mensaje que nunca llegó. Cada vez que sentía la patada del bebé, susurraba promesas en la oscuridad. Nunca serás un niño no deseado, decía en voz baja. Nunca te sentirás solo. Cuando finalmente llegó el dolor del parto, lo atravesó sola en una pequeña habitación de hospital sin flores, sin padre esperando afuera, sin nadie que le diera la mano. Pero cuando escuchó el primer llanto de su hijo, todo lo demás se desvaneció. Lo abrazó, trazando la curva de su mejilla, el pequeño rizo de sus dedos, y cuando miró sus ojos azules, los ojos de su padre, algo dentro de ella sanó y se rompió a la vez. Esa noche, mientras estaba sentada en la tenue habitación del hospital, con el mundo exterior borroso por la nieve, Emma hizo una promesa. Nunca le rogaría a Alexander que los viera. Nunca iría tras alguien que había elegido irse. Construiría una vida para su hijo, una vida tranquila y estable, sin la sombra de su padre acechándolos. Y si un día Alexander se daba cuenta de lo que había desechado, sería demasiado tarde. Ella no sabía entonces que el destino tenía su propia manera cruel de dar vueltas, o que 2 años después, levantaría la vista desde un banco del parque, con la luz del sol brillando en la fuente, y lo vería parado allí, congelado, mirando al niño que llevaba sus ojos y su alma. Pero en esa primera noche, solo abrazó a su bebé, susurró su nombre, Michael, y le prometió un mundo donde el amor no tuviera que doler. Los primeros meses después del nacimiento de Michael pasaron en un torbellino de agotamiento y silenciosa determinación. Emma nunca había conocido una soledad como esa antes, una soledad que no se trataba de estar sola, sino de no tener a nadie con quien compartir los momentos. Cada llanto, cada noche sin dormir, cada pequeño milagro le pertenecía solo a ella. Hubo días en que se sentía hecha completamente de fatiga, su cuerpo adolorido, su corazón magullado por contener las lágrimas. Sin embargo, cuando miraba a su hijo durmiendo en sus brazos, todo el dolor parecía tener sentido. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, llevaba dentro una fuerza que se sentía antigua, como si la vida misma la hubiera elegido para protegerlo. El dinero siempre era escaso. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña biblioteca local, de esas con suelos que crujían y estanterías que olían a polvo y a tiempo. La anciana bibliotecaria, la señora Brooks, se apiadó de ella y le permitió traer a Michael durante los turnos tranquilos. Mientras Emma clasificaba los libros devueltos o apilaba los estantes, Michael se sentaba en un cochecito cerca de la ventana, mirando la lluvia o la gente que pasaba. A veces, la anciana se acercaba, le ofrecía una taza de té a Emma y susurraba, «Lo estás haciendo bien, querida. Lo estás haciendo muy bien». Era algo tan simple, pero la mantenía en marcha. Cada pequeña bondad lo hacía. También había momentos de belleza, ocultos entre las luchas. En las frías mañanas de invierno, se despertaba antes del amanecer,
Envolvía a Michael en mantas y se sentaba junto a la pequeña ventana, viendo cómo la ciudad cobraba vida lentamente. Las luces se encendían una por una. Las calles se llenaban con el zumbido de la vida, y ella le susurraba historias sobre un mundo que aún podía ser amable. A veces, imaginaba lo que Alexander estaría haciendo en ese preciso momento. Tal vez sentado en una sala de juntas en algún lugar, su corbata perfecta, sus ojos fríos, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas, pero nunca mirando hacia atrás a la única que había cambiado para siempre. Ya no lo odiaba. El odio requería demasiada energía. Lo que sentía ahora era más silencioso, más pesado. Era algo más cercano al duelo. A medida que Michael crecía, su personalidad comenzó a florecer. Era infinitamente curioso, fascinado por las cosas más pequeñas. Una hoja, un libro, el sonido del viento a través de los árboles. Se reía tan fuerte que ella no podía evitar reír también, sin importar lo cansada que estuviera. Le encantaba señalar el mundo que lo rodeaba, nombrando cosas con su voz suave de bebé, siendo su palabra favorita, luz. Era apropiado, pensó Emma. Él era su luz. Había noches en que lo miraba dormir y pensaba cuánto se parecía a su padre, no solo en sus ojos, sino en la forma en que inclinaba la cabeza o fruncía el ceño cuando algo lo desconcertaba. Esos momentos eran difíciles. Era como volver a ver a Alexander, pero más suave, inocente, sin estropear por el mundo. A veces, ella le susurraba, como si les hablara a ambos. Serás mejor que él. Serás el tipo de hombre que él nunca aprendió a ser. La vida se estableció en un ritmo frágil. Emma aprendió a navegar por la ciudad con un cochecito y una mochila de libros, a estirar cada dólar hasta que se convirtiera en suficiente. Hizo amigos con otras madres en el parque, mujeres que no hacían demasiadas preguntas, pero que siempre ofrecían una sonrisa o un refrigerio para Michael. Los días eran largos, pero eran suyos, construidos a partir del orgullo silencioso de la supervivencia. Todavía había momentos en que el miedo se apoderaba de ella, como cuando Michael se enfermó por primera vez, su pequeño cuerpo ardiendo con fiebre, y ella pasó la noche sentada junto a su cuna, rezando a un Dios con el que no había hablado en años. Pero cada desafío solo la hacía más fuerte, más segura de que dejar a Alexander atrás había sido la única opción con la que podía vivir. A veces, por la noche, soñaba con él. En sus sueños, él no era frío ni cruel. Era el hombre que una vez pensó que era, el que sonreía suavemente cuando ella se reía, el que le besaba la frente cuando estaba nerviosa antes de una reunión, el que una vez le dijo que hacía que su mundo fuera menos gris. Esos sueños eran lo peor, porque le recordaban que, debajo de todo el dolor, todavía recordaba al hombre que él había fingido ser. Pero cada mañana se despertaba, veía a Michael a su lado, y el sueño se desvanecía. La realidad, aunque dura, era suya. No mentía. Para cuando Michael cumplió 2 años, el pequeño apartamento se había convertido en un hogar lleno de risas, desorden y color. Había dibujos en la nevera, juguetes esparcidos por el suelo y una estantería llena de cuentos infantiles que Emma había recogido de la caja de donaciones de la biblioteca. Los fines de semana iban juntos al parque. Michael amaba la fuente, el sonido del agua salpicando, la forma en que la luz del sol bailaba sobre las ondas. Corría hacia ella cada vez, sus pequeños pies
apenas manteniendo el equilibrio, su risa resonando en el aire. Emma corría tras él, con el corazón lleno. En esos momentos, se olvidaba de todo lo demás. El pasado no importaba. El futuro no la asustaba. Solo existía el ahora, su pequeño y perfecto mundo de dos. Ella no tenía forma de saber que el mismo lugar al que iba para sentirse segura, el parque con su fuente y risas suaves, se convertiría en el escenario del momento más inesperado de su vida. Porque una tarde, mientras estaba sentada en un banco viendo jugar a Michael, levantaría la vista y vería a un hombre parado al otro lado de la plaza. Un hombre con un traje gris claro a medida, con el sol brillando en su cabello, sus penetrantes ojos azules fijos no en ella, sino en el niño que llevaba sus ojos y su alma. Y en ese instante, todo lo que había construido, todo lo que había luchado por proteger, comenzaría a temblar. El día comenzó como cualquier otro, la cálida luz del sol deslizándose a través de las cortinas delgadas, el sonido tranquilo de los pájaros fuera de la ventana de su pequeño apartamento, y la risa de Michael resonando por el pasillo mientras intentaba ponerse los zapatos él solo. Emma sonrió, atándole los cordones cuando se frustró, y le prometió que irían a alimentar a los patos después de pasar por la fuente. Era una de esas raras mañanas tranquilas en las que todo se sentía suave y pacífico, el tipo de día que la hacía olvidar el caos que una vez había gobernado su vida. Ella no sabía que esta simple salida cambiaría todo. El parque estaba ocupado, lleno de familias y parejas, el aire lleno de risas y el olor a pretzels recién horneados de un puesto cercano. Michael corrió delante, sus pequeñas manos agarrando su camión de juguete, sus rizos rebotando a la luz del sol. Emma lo siguió de cerca, observándolo con un orgullo tranquilo que solo una madre podía sentir. Se detuvo cerca de la fuente, fascinado como siempre por la forma en que el agua brillaba, y ella se sentó en un banco cercano, respirando hondo. Era uno de esos momentos en los que se sentía verdaderamente contenta. Su mundo era pequeño, pero era seguro, y por una vez, creyó que eso era suficiente. Pero la paz tiene una forma cruel de terminar cuando menos lo esperas. Lo notó antes de comprender completamente quién era. Un hombre alto al otro lado de la plaza, de pie, quieto mientras el mundo se movía a su alrededor. Su cabello castaño claro atrapaba la luz del sol, su postura segura pero extrañamente tensa. Al principio estaba hablando por teléfono, su voz baja, sus ojos escaneando el área como si buscara algo, o a alguien. El corazón de Emma dio un vuelco, su mente susurrando, no, no. No puede ser él. No aquí. No ahora. Pero luego se giró. Por un segundo, sus ojos se encontraron, y todo dentro de ella se congeló. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos del parque se desvanecieron en un zumbido sordo. Alexander Hayes estaba parado a solo unos pasos de distancia, tan real e inquebrantable como el día en que lo vio por última vez. Se le cortó la respiración mientras 100 emociones la inundaban: sorpresa, ira, miedo y algo más que no quería nombrar. Pensó en correr, en agarrar a Michael e irse antes de que se diera cuenta, pero era demasiado tarde. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que ella solía conocer tan bien, ya no estaban en ella. Estaban en el niño que jugaba junto a la fuente. El pulso de Emma se aceleró mientras observaba el darse cuenta en su rostro. Él no se movió, no parpadeó, no respiró. Su mirada se fijó en Michael,
estudiando la forma de su cara, los suaves rizos castaños, la inclinación de su cabeza. El parecido era innegable. Era como mirar una versión más pequeña y pura de sí mismo. El color se drenó de su rostro y dio un pequeño paso adelante, como si fuera atraído por algo más allá de su control. Emma se levantó del banco, moviéndose instintivamente hacia su hijo, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Michael se giró al sonido de sus pasos y corrió a sus brazos, riendo. «Mami, mira, el agua está bailando», dijo alegremente, con los ojos muy abiertos por la emoción. Ella trató de sonreír, de fingir que no pasaba nada, pero su cuerpo temblaba. Por encima del hombro de Michael, Alexander seguía allí, su expresión indescifrable, pero sus ojos llenos de algo que nunca había visto en él antes. Incredulidad pura, tal vez incluso dolor. Comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso se sintió como una eternidad. Los dedos de Emma se apretaron alrededor de la mano de Michael. Quería desaparecer, derretirse entre la multitud, pero no podía moverse. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, su voz salió apenas en un susurro. «¿Emma?» El sonido de su nombre en sus labios después de todo este tiempo la golpeó como una ola. Levantó la barbilla, forzando a que su voz se mantuviera firme. «No deberías estar aquí». Ignoró su tono, su mirada alternando entre ella y Michael. «¿Es él?» Su voz flaqueó. Para un hombre que una vez había comandado salas de juntas, que podía silenciar a cualquiera con una sola mirada, de repente parecía indefenso. «No tienes derecho a hacer esa pregunta», dijo ella bruscamente, acercando a su hijo. «Tú tomaste tu decisión». Michael levantó la vista con curiosidad, sintiendo la tensión. «Mami, ¿quién es él?» Antes de que Emma pudiera responder, Alexander se agachó, su voz más suave de lo que ella la había escuchado nunca. «Un viejo amigo», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, soy Michael», dijo orgullosamente. La respiración de Alexander se entrecortó. Escuchar su propio nombre, el que había elegido para sí mismo de niño, provenir de este pequeño, se sintió como un cuchillo retorciéndose profundamente en su pecho. No necesitaba una prueba de ADN. La verdad estaba justo allí, mirándolo con ojos que reflejaban los suyos. Las manos de Emma temblaron mientras se daba la vuelta, desesperada por terminar este momento antes de que la destrozara. «Vamos, cariño», dijo suavemente a su hijo. «Nos vamos». Ella no miró hacia atrás, pero pudo sentir su mirada sobre ellos, pesada y rota. Mientras se alejaba, su corazón latía en su pecho, cada paso resonando con recuerdos que había intentado tanto enterrar. Alexander se quedó clavado en el lugar, mucho después de que desaparecieran entre la multitud. Su mente daba vueltas, reproduciendo cada palabra que le había dicho hace años, cada decisión cruel, cada momento de orgullo que ahora se sentía sin sentido. Había pasado años construyendo un imperio, y sin embargo, en una sola tarde, un niño pequeño lo había deshecho por completo. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: arrepentimiento. No del tipo que pasa rápidamente, sino del tipo que se asienta profundamente en los huesos, que te roe por dentro. Había querido control sobre su vida, sobre todo, pero parado allí, se dio cuenta de que había perdido el control de lo único que alguna vez había importado de verdad. Cuando finalmente salió del parque, no regresó a su oficina. No llamó a su asistente ni a su chofer. Caminó durante horas por la ciudad, su mente consumida por preguntas y recuerdos. Cada esquina parecía recordarle a ella,
La forma en que solía sonreír cuando hablaba del futuro, el sonido de su risa, la suavidad en sus ojos cuando le había dicho que lo amaba. Él había destruido todo eso con una sola frase. Y ahora, 2 años después, tenía que enfrentar la verdad. No solo la había perdido a ella, había perdido a su hijo. Esa noche, Emma no pudo dormir. La imagen de Alexander parado junto a la fuente se repetía en su mente una y otra vez hasta que se mezcló con la oscuridad a su alrededor. Se acostó con Michael acurrucado contra ella, su pequeña mano descansando sobre su corazón, y sintió que el pecho se le oprimía. Durante 2 años, había vivido como si ese capítulo de su vida ya no existiera, como si perteneciera a otra persona, una Emma diferente, una que había creído en el amor, en las promesas, en el futuro que pensó que podía construir con él. Volver a verlo había roto esa ilusión por completo. Todavía podía escuchar la incredulidad en su voz cuando dijo su nombre, la forma en que sus ojos se abrieron cuando miró a Michael. Ella había querido gritarle, decirle que no tenía derecho a sentir nada, no después de las palabras que le había arrojado como piedras. En cambio, había hecho lo único que podía: marcharse. Por la mañana, el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, empacó la pequeña mochila de Michael para la guardería y fue a trabajar a la biblioteca. Pero por mucho que intentó concentrarse, no podía dejar de reproducir el encuentro. Cada detalle se aferraba a ella, la forma en que parecía más viejo, el ligero cansancio alrededor de sus ojos, la vacilación en su voz. Siempre había sido tan sereno, tan seguro de sí mismo, y sin embargo, ayer se había visto perdido. Una parte de ella quería creer que eso significaba algo, que tal vez finalmente entendía lo que había hecho. Pero la otra parte de ella, la que había sobrevivido a su rechazo, le advirtió que no se dejara engañar por fantasmas. Cuando fue a recoger a Michael esa tarde, lo encontró sentado junto a la ventana, jugando con sus coches de juguete. Su sonrisa lo derritió todo. ¡Mami!, gritó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Ella lo recogió, hundiendo su rostro en su cabello, respirando su aroma, anclándose a sí misma en la única verdad que importaba. Pero incluso entonces, mientras lo sostenía, sintió el peso de ese momento en el parque. La posibilidad de que Alexander intentara encontrarlos la preocupó. No podía permitir que perturbara la vida que había construido. No ahora. Lo que no sabía era que Alexander tampoco había dormido. Había pasado la noche paseando por su apartamento ático, perseguido por el recuerdo de la cara del niño pequeño. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de Michael mirándolo, idénticos a los suyos. Se sirvió una copa, luego otra, pero nada calmó el dolor en su pecho. Intentó razonar consigo mismo, aplicar la misma lógica que había guiado cada decisión que había tomado en los negocios: control, desapego, claridad. Pero esto era diferente. Esto era caos, y por primera vez no sabía qué hacer. Al amanecer, se sentó junto a la ventana de su apartamento, observando la ciudad de abajo, y se dio cuenta de lo vacío que se sentía todo. El éxito, el poder, las interminables reuniones, todo significaba nada ahora. Durante años, se había convencido a sí mismo de que sacar a Emma de su vida había sido la decisión correcta, que lo había hecho para protegerse, para proteger su reputación. Pero ahora entendía la verdad que se había negado a enfrentar. Había sido un cobarde. La había amado,
más de lo que jamás había admitido, y había destruido ese amor por miedo. A media mañana, tomó una decisión. La encontraría. No para reclamar nada, todavía no, sino porque necesitaba verlos de nuevo. Necesitaba entender qué tipo de vida habían construido sin él, qué tipo de hombre se estaba convirtiendo su hijo. Llamó a su asistente, le pidió que cancelara sus reuniones y pasó las siguientes horas buscando en viejos registros. No tardó mucho. Alexander Hayes siempre había tenido los medios para encontrar a cualquiera. En un día, tenía una dirección. Emma estaba saliendo de la biblioteca cuando vio el coche aparcado al otro lado de la calle, un elegante sedán negro que no pertenecía a su tranquilo vecindario. Sintió un vuelco en el estómago cuando el conductor salió y abrió la puerta para el hombre que estaba dentro. Se quedó paralizada. Alexander salió, vestido con un abrigo oscuro, su expresión indescifrable. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se sentía pesado con todo lo que quedaba sin decir. Ella fue la primera en hablar. «No deberías estar aquí», dijo de nuevo, su voz más firme esta vez. Él dio un paso adelante. Sus ojos se suavizaron. «Tenía que verte». Ella negó con la cabeza. «Ya has visto suficiente». Él dudó. Su mandíbula se tensó. «Por favor, Emma, solo quiero hablar». Su instinto le gritó que se fuera, pero había algo en su tono, algo crudo, desconocido, que la hizo detenerse. Miró hacia la ventana de su apartamento, donde podía ver la pequeña silueta de Michael dibujando en la mesa de la cocina. La visión de él le dio fuerza. «¿Hablar de qué?», preguntó finalmente, cruzándose de brazos. «De cómo me dijiste que olvidara tu número, o tal vez de cómo decidiste que un niño no era parte de tu vida perfecta». Alexander se encogió ante sus palabras, su compostura resquebrajándose. «Me equivoqué», dijo simplemente. Ella se rió, pero no había humor en ello. «¿Equivocaste? ¿Crees que esa palabra arregla algo?» Él dio otro paso más cerca. «No, pero tal vez es un comienzo». Ella miró hacia otro lado. Su garganta se apretó. Durante mucho tiempo, había imaginado este momento, lo que diría si volviera a verlo. Pero ahora que estaba sucediendo, todo lo que sentía era agotamiento. «No tienes derecho a empezar de nuevo, Alexander», susurró. «Te fuiste». Él asintió lentamente, sus ojos brillando con algo que nunca pensó que vería en él: remordimiento. «Lo sé», dijo en voz baja, «y me he arrepentido todos los días desde entonces». Antes de que ella pudiera responder, una pequeña voz los interrumpió. «¿Mami?» Michael estaba en la puerta, sosteniendo su dibujo, sus ojos curiosos alternando entre ellos. El corazón de Emma se encogió. Alexander se giró hacia él. Su respiración se entrecortó como si lo viera por primera vez de nuevo. Michael sonrió tímidamente y saludó. «Hola de nuevo», dijo. Emma se interpuso protectoramente frente a él, su mano descansando sobre su hombro. «Adentro, cariño», dijo suavemente, pero Michael la miró, confundido. «¿Ese es el hombre del parque?», susurró. Emma no respondió. La expresión de Alexander se rompió por completo. Se agachó, tratando de mantener firme su voz. «¿Dibujas?», preguntó suavemente. Michael asintió y le ofreció el papel. «Es una fuente», dijo orgullosamente. «Mami dice que es nuestro lugar favorito». Alexander tomó el dibujo con cuidado. Su garganta se apretó mientras miraba las líneas azules temblorosas. Emma se quedó allí, dividida entre la ira y la angustia, entre querer proteger a su hijo
y el débil eco del amor que una vez había conocido. Cuando Alexander finalmente levantó la vista, su voz era apenas audible. «Es perfecto», dijo. «Es tuyo», respondió ella, su tono frío pero tembloroso. Luego tomó la mano de Michael, se dio la vuelta y volvió a entrar. Alexander no intentó detenerla. Se quedó allí en la luz que se desvanecía, el dibujo del niño todavía en su mano, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo que se sentía la verdadera pérdida. El tipo que no provenía de fracasos comerciales o dinero u orgullo, sino de saber que lo único que más amabas en el mundo existía, y no tenías derecho a ello. Los días que siguieron fueron pesados con tensión, del tipo que hacía que cada hora se alargara sin cesar. Emma intentó volver a su rutina, fingir que nada había cambiado, pero la verdad colgaba en el aire como una tormenta que se negaba a estallar. Podía sentir su presencia en todas partes, en la calle tranquila fuera de su edificio, donde a veces se estacionaba un coche elegante al anochecer, en la forma sutil en que su corazón se aceleraba cuando pasaba por el parque, temiendo volver a verlo. No quería admitirlo, pero parte de ella lo estaba esperando, preguntándose si volvería, preguntándose si realmente se refería a lo que dijo sobre el arrepentimiento. Era peligrosa, esa curiosidad. Removía sentimientos que había enterrado hace mucho tiempo, sentimientos que se había prometido a sí misma que nunca permitiría que salieran a la superficie de nuevo. Michael, felizmente inconsciente de la confusión que los rodeaba, continuó llenando sus días de risas e inocencia. La despertaba temprano, sus pequeñas manos tirando de su brazo, pidiendo panqueques o cuentos. Presionaba sus dibujos en el refrigerador con imanes, llenando la cocina con ráfagas de color y amor. Para él, la vida era simple, y Emma hacía todo lo posible por mantenerla así. Pero ella notó cómo sus ojos a veces miraban hacia la ventana, como si buscaran algo o a alguien. Una vez, cuando lo arropó para dormir, susurró: «Ese hombre del parque parecía triste, mami. ¿Perdió a su familia?» Su corazón se apretó tan fuerte que apenas podía hablar. «Tal vez», dijo suavemente, «pero algunas personas pierden cosas porque las dejan ir». Cúpula, al otro lado de la ciudad, Alexander se estaba desmoronando de maneras que no creía posibles. Su oficina, una vez su santuario, ahora se sentía como una jaula. No podía concentrarse en números o contratos o la interminable corriente de reuniones. Cada vez que intentaba sumergirse en el trabajo, su mente se desviaba hacia ese pequeño apartamento, hacia el niño con los ojos brillantes y la sonrisa cautelosa. Se encontró reviviendo su breve encuentro, analizando cada detalle, la forma en que Emma se había interpuesto protectoramente entre ellos, la forma en que la voz de Michael había sonado cuando dijo: «Hola de nuevo». Quería verlos, hablar con Emma correctamente, explicarse, aunque ni siquiera estaba seguro de qué palabras podrían compensar lo que había hecho. Una noche, condujo de nuevo por su edificio, diciéndose a sí mismo que solo estaba tomando un desvío. Pero cuando vio la cálida luz que se derramaba por su ventana y vislumbró su silueta dentro, leyéndole a Michael, su expresión suave, su risa débilmente audible incluso desde la calle, algo dentro de él se rompió. Eso era lo que había desechado, no solo ella, sino la familia que podría haber tenido. Se sentó allí en el coche durante casi una hora, mirando a través del borrón de la lluvia en el parabrisas, hasta que finalmente se obligó a irse. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a estar allí, pero eso no le impidió regresar la noche siguiente, ni la siguiente. Emma lo notó finalmente.
Estaba regresando a casa de la tienda de comestibles cuando lo vio parado junto a su coche al otro lado de la calle, el cuello de su abrigo levantado contra el viento. Sus ojos se encontraron por un breve momento antes de que ella mirara hacia otro lado y siguiera caminando. Su pulso se aceleró. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba torpemente sus llaves. Cuando llegó a su puerta, se dio la vuelta y lo encontró todavía allí, inmóvil. «Tienes que parar», le gritó en voz baja, su voz baja pero firme. «Este ya no es tu lugar». Él dio un paso adelante, su expresión llena de desesperación. «Sé que no lo es», dijo. «Pero por favor, Emma, no puedo irme de nuevo. No ahora». Ella exhaló bruscamente, dividida entre la ira y algo más suave. «Ya lo hiciste», dijo. «2 veces, de hecho. Primero cuando te fuiste, y de nuevo cuando apareciste en el parque como un fantasma de una pesadilla». Él se encogió ante sus palabras, pero no discutió. «Tienes razón», admitió. «Pero necesito arreglar las cosas. No puedo deshacer lo que dije, lo que hice, pero quiero ser parte de su vida. Quiero estar ahí para él». La mención de Michael le apretó el pecho. Se cruzó de brazos, tratando de construir un muro a su alrededor. «No tienes derecho a decidir eso ahora porque te sientes culpable», dijo. «¿Crees que puedes simplemente aparecer y arreglar todo con unas pocas palabras? Así no es como funciona esto». Se pasó una mano por el pelo, luciendo exhausto. «No estoy pidiendo perdón», dijo en voz baja. «Estoy pidiendo una oportunidad». Por un momento, ella vio no al CEO arrogante que una vez le había roto el corazón, sino a un hombre despojado de toda su armadura, perdido, defectuoso y humano. Eso la asustó incluso más de lo que su arrogancia lo había hecho, porque le hizo recordar al hombre que había amado antes de que los muros se levantaran. Quería decirle que se fuera, que nunca se acercara a ellos de nuevo. Pero cuando abrió la boca, no salieron palabras. En cambio, dijo suavemente, «Si quieres demostrar algo, entonces no le hagas daño. Eso es todo lo que pido». Luego se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta entre ellos una vez más. Esa noche, ella no le contó a Michael sobre el encuentro, pero él pareció sentir que algo había cambiado. Se subió a su cama después de una pesadilla y susurró, «Está bien, mami. No estás sola». Ella lo abrazó fuertemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era lo suficientemente fuerte para lo que venía, pero haría cualquier cosa para protegerlo. Mientras tanto, Alexander estaba despierto en su ático, mirando el techo, sus palabras resonando en su cabeza. «No le hagas daño». Pensó en lo que eso significaba, en cuánto les había hecho daño a ambos, sin quererlo nunca. Se dio cuenta de que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, tendría que ganárselo, no con dinero, no con poder, sino con humildad. Y para un hombre como él, eso era lo más difícil de todo. Pero por primera vez en años, sintió un atisbo de propósito que no estaba ligado al éxito o a la imagen. Estaba ligado a algo real, a un niño pequeño que le había sonreído sin saber quién era, a la mujer que una vez había creído en él y ahora tenía todas las razones para no hacerlo. Fue esa noche que Alexander se hizo una promesa a sí mismo. No forzaría su camino de vuelta a sus vidas. Encontraría una manera de mostrarles, a través de acciones, no de palabras, que ya no era el hombre que se había ido. Y tal vez, si el destino era lo suficientemente amable, un día, Emma también lo vería. Las siguientes semanas se desarrollaron como una prueba que ninguno de los dos había esperado.
Emma hizo todo lo posible por mantener el ritmo tranquilo de su vida, pero era imposible ignorar la forma en que la presencia de Alexander persistía en los límites de la misma. Él no se acercó a ella de nuevo después de esa noche, pero de alguna manera ella siempre sabía cuándo estaba cerca. A veces lo vislumbraba por el rabillo del ojo, parado al otro lado de la calle cuando salía del trabajo, sentado solo en un banco del parque mientras ella y Michael pasaban, fingiendo leer el periódico, aunque ella podía sentir su mirada siguiéndolos. No era invasivo, no de una manera amenazante, pero la inquietaba. Era como si estuviera esperando permiso para respirar de nuevo, con miedo de tomar más de lo que ella podría permitir. Al principio, se dijo a sí misma que se cansaría y desaparecería, que su culpa se desvanecería como todo lo demás de su pasado. Pero no lo hizo. En cambio, comenzó a aparecer de maneras más tranquilas, de maneras que la afligían con confusión. Cuando su coche se averió una mañana, lo encontró arreglado al día siguiente, la factura ya pagada y sin ninguna nota. Cuando la biblioteca recibió una donación anónima que cubría el costo de una nueva sala de lectura para niños, ella supo, de alguna manera, que él estaba detrás de ella. Le enfurecía este intento de arreglar lo que no se podía reparar con dinero, pero también la hacía preguntarse si estaba cambiando, si estaba tratando de convertirse en alguien mejor. Una noche, a medida que el otoño se profundizaba y el aire se volvía fresco, Emma llevó a Michael al parque a alimentar a los patos antes del atardecer. La fuente brillaba bajo la luz que se desvanecía, y los árboles resplandecían dorados y ámbar a su alrededor. Michael se rió mientras arrojaba migas al agua, su alegría tan pura que provocó sonrisas en los extraños. Emma se sentó en un banco cercano, perdida en sus pensamientos, cuando una voz familiar rompió el ruido del parque. ¿Puedo sentarme? Se giró para ver a Alexander parado allí, vestido informalmente por una vez, su abrigo abierto, sus ojos inseguros. Ella dudó por un largo momento antes de asentir. «Ya lo estás», dijo en voz baja, y él se sentó a su lado. Durante varios minutos, no dijeron nada. Los sonidos del parque llenaron el silencio, el chapoteo de la fuente, el susurro de las hojas, la risa de Michael flotando en el aire. Finalmente, Alexander habló. Su voz baja. «Parece feliz». Emma asintió, manteniendo sus ojos en su hijo. «Lo está. Se merece serlo». Alexander tragó con dificultad, sus manos juntas. «No espero que me creas», dijo después de una pausa, «pero he pensado en ti todos los días desde esa noche. Las palabras que dije fueron crueles. Pensé que me estaba protegiendo de algo que no entendía, pero todo lo que hice fue destruir lo único bueno que tuve». El pecho de Emma se apretó, pero ella no lo miró. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó suavemente. «¿Crees que quita los años que pasé sola, criándolo, preguntándome cómo pagaría los pañales o la comida, preguntándome por qué el hombre que amaba de repente decidió que no quería ser parte de nuestra vida?» Su voz tembló, pero se obligó a mantener la compostura. «Me dijiste que olvidara tu número, Alexander. Me hiciste creer que no significaba nada». Él se giró hacia ella, su rostro lleno de culpa. «Fui un cobarde», admitió. «Todo sobre ti me asustó. La forma en que creías en las cosas, en la gente, en el amor, me aterrorizó porque yo no creía. Crecí pensando que las emociones te hacían débil, que el amor era solo otra forma de perder el control. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, entré en pánico.
Me dije a mí mismo que no era real, que no podía serlo. Quise creer que irme era fortaleza, pero no lo fue. Fue el peor error de mi vida. Emma finalmente lo miró, sus ojos azules duros pero brillantes. No tienes derecho a reescribir la historia ahora. Te fuiste, y yo construí algo sin ti. No puedes simplemente regresar y esperar ser perdonado. Él asintió lentamente. Lo sé, dijo. No espero perdón, ni siquiera espero que me dejes ser parte de su vida. Pero necesito que sepas que estoy aquí, no para arreglar las cosas, no para controlar nada. Simplemente, aquí. Por un largo rato, ella no respondió. Michael se acercó entonces, agarrando un puñado de hojas, sus mejillas enrojecidas por la emoción. «¡Mami!», «Mira», dijo orgullosamente. Luego se dio cuenta de Alexander y sonrió tímidamente. «Hola de nuevo». El corazón de Alexander se apretó. Él le devolvió la sonrisa, su voz suave. «Hola, amigo. Esas son unas hojas geniales». Michael asintió y le ofreció una. «Puedes tenerla», dijo. Alexander la tomó con cuidado. Sus dedos temblaban. «Gracias», susurró. Emma los observó, su expresión indescifrable. Algo dentro de ella cambió al ver la forma en que Alexander miraba a Michael, no con el orgullo de la posesión, sino con asombro, casi reverencia, como si no pudiera creer que algo tan perfecto pudiera existir. Cuando Michael se fue de nuevo, persiguiendo una ardilla, ella se volvió hacia Alexander. «Si hablas en serio sobre estar aquí», dijo finalmente, «tendrás que ganártelo. No de mí, de él. Él no necesita que un extraño aparezca y desaparezca de nuevo». Él asintió, su garganta tensa. «No desapareceré». Ella lo examinó por un largo momento, como si sopesara sus palabras. Luego se puso de pie. «Ya veremos», dijo suavemente. «Las acciones hablan más que las promesas». Luego llamó a Michael y comenzaron a caminar hacia la puerta del parque. Alexander se quedó donde estaba, la hoja todavía en su mano, observándolos irse. Por primera vez desde que la había conocido, no sintió el impulso de perseguirla. En cambio, sintió algo más tranquilo, más estable. Resolución. A partir de ese día, Alexander comenzó a aparecer de maneras pequeñas y tranquilas. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario donde estaba la guardería de Michael, donando anónimamente libros y juguetes. Nunca se acercó a ellos directamente, no hasta que Emma dejó claro que estaba lista. Aprendió paciencia, algo que su antiguo yo habría considerado debilidad. Y cada vez que veía la sonrisa de Michael o escuchaba su risa desde el otro lado del parque, sentía que un pequeño trozo de su antigua arrogancia se desmoronaba. Emma también notó los cambios, aunque fingió no hacerlo. Captaba destellos de él ayudando a un niño a alcanzar un libro o hablando con el personal con genuina calidez en lugar de su habitual encanto pulido. Eso la confundía más de lo que quería admitir. Ya no era el hombre que había conocido, el hombre que una vez había creído que podía comprar su salida de las consecuencias. Esta versión de Alexander era más tranquila, más humilde, y ella no sabía qué hacer con eso. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana después de acostar a Michael, Emma se dio cuenta de algo que la asustó y la consoló a la vez. Ya no lo odiaba. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no la consumía. Lo que sentía ahora era más complicado, una mezcla de tristeza, anhelo y el más débil atisbo de esperanza. No estaba segura de lo que significaba todavía, o si alguna vez podría dejarlo entrar de nuevo.
Pero mientras miraba hacia la oscuridad, supo una cosa con certeza. Lo estaba intentando. Y tal vez, solo tal vez, ese era el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. El invierno llegó lentamente ese año, cubriendo la ciudad con una fina capa de escarcha que brillaba bajo las luces de la calle. El parque donde Emma a menudo llevaba a Michael era ahora un país de las maravillas blanco. La fuente congelada a mitad de salpicadura, los árboles brillando como cristal. Emma abrigó a su hijo con su abrigo azul y bufanda de punto, y pasaron la tarde construyendo pequeños muñecos de nieve torcidos, mientras sus risas llenaban el aire frío. Debería haber sido un día perfecto. Sin embargo, no podía ignorar la conciencia constante de que Alexander podría aparecer en cualquier momento. Desde su conversación en el parque, ella lo había sentido flotando en los límites de su vida, sin inmiscuirse, sin exigir, simplemente existiendo allí como una sombra que se negaba a desvanecerse. Sin embargo, él había cumplido su palabra. No había desaparecido, ni había presionado para obtener más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Cada semana o dos, ella encontraba pequeñas señales de él, un libro nuevo dejado en la puerta de la biblioteca, un comprobante de donación sin nombre, o una palabra amable transmitida por alguien que lo había conocido en el centro comunitario. Era extraño verlo reconstruirse pieza por pieza, no a través de grandes gestos, sino a través de una tranquila consistencia. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, Emma se encontraba esperando esos pequeños rastros de él, como si fueran la prueba de que las personas podían cambiar después de todo. Un sábado por la tarde nevado, Emma llevó a Michael a un evento benéfico navideño celebrado en un hotel local. Era uno de los pocos lugares de la ciudad lo suficientemente grande como para albergar a tantas familias, y el gran salón de baile del hotel se había transformado en un cuento de hadas invernal. Luces parpadeantes cubriendo el techo, un enorme árbol de Navidad brillando en la esquina y música suave llenando el espacio. Michael estaba hipnotizado, su pequeña mano agarrando la de ella con fuerza mientras contemplaba las decoraciones. «Es como magia», susurró, sus ojos azules muy abiertos por el asombro. Ella sonrió, quitándole los copos de nieve del pelo. «Es magia, cariño», dijo suavemente. Se movieron entre la multitud, disfrutando de las festividades, hasta que Emma escuchó una voz que no esperaba. «¿Emma?». Se giró y se quedó paralizada. Alexander estaba a pocos metros de distancia, vestido con un abrigo oscuro, su cabello ligeramente revuelto por la nieve, su expresión incierta. Por un breve momento, el mundo pareció estrecharse a su alrededor. Los sonidos de la risa y la música se desvanecieron en un zumbido sordo. No lo había visto en semanas, y parte de ella había pensado que tal vez finalmente había dejado de intentarlo. Al verlo ahora, sintió una oleada de emociones, miedo, anhelo, confusión, todo enredado. Michael también se dio cuenta, e inmediatamente sonrió. «¡Señor Alexander!», gritó, corriendo hacia él antes de que Emma pudiera detenerlo. Alexander se agachó instintivamente, atrapándolo en sus brazos con una suave risa. «Hola, amigo», dijo, su voz cálida. «¿Cómo has estado?». Michael sonrió. «Vi a Santa, y tengo una galleta con forma de copo de nieve». Los ojos de Alexander se suavizaron. «Eso suena increíble». Luego miró a Emma. Su sonrisa se desvaneció en algo más tranquilo. «Te ves bien», dijo. «No deberías estar aquí», dijo ella automáticamente, aunque su voz carecía de convicción.
Lo sabes. Él asintió. Lo sé, pero vine por él, dijo, señalando suavemente a Michael. Se merece saber que me importa. No quiero esconderme más. Emma abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Michael le tiró de la manga. ¿Puede quedarse con nosotros, mami? ¿Solo para el encendido del árbol? Su corazón se encogió ante la pregunta inocente. Miró a su hijo, luego a Alexander, cuyos ojos contenían una tranquila súplica. Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego, contra toda lógica, asintió. Solo para el encendido del árbol, dijo suavemente. Se quedaron juntos mientras la multitud comenzaba la cuenta regresiva. Cuando las luces se encendieron y el enorme árbol de Navidad estalló en color, Michael jadeó y aplaudió. Su alegría tan pura que los dos adultos no pudieron evitar sonreír. En ese momento, algo frágil cambió entre ellos. Un pequeño y tembloroso puente de amor, compartido por el mismo niño. Alexander se giró para mirarla, y por primera vez en años, ella no desvió la mirada. El aire entre ellos se sentía pesado con todas las cosas que aún no habían dicho. Sin embargo, había un extraño consuelo en el silencio que siguió. Más tarde, cuando el evento terminó y las familias comenzaron a irse, Alexander los acompañó hasta su coche. La nieve caía más fuerte ahora, suaves copos aterrizando en el pelo de Emma, derritiéndose al instante. «Gracias», dijo en voz baja mientras ella abrochaba a Michael en su asiento, «por dejarme estar aquí». Ella cerró la puerta y se giró hacia él. «No me des las gracias», dijo. «Lo hice por él, no por ti». Él asintió lentamente, su aliento visible en el aire frío. «Lo sé, pero sigo agradecido». Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Las luces de la calle proyectaban un cálido resplandor sobre el estacionamiento cubierto de nieve, y el silencio entre ellos se sentía diferente ahora. No hostil, no doloroso, sino cauteloso e incierto, como los primeros pasos sobre hielo delgado. «¿Realmente lo estás intentando, verdad?», preguntó ella de repente, su voz más tranquila ahora. Él la miró, su expresión cruda. «Lo estoy. No porque espere el perdón, sino porque no puedo vivir con quien era». Emma lo examinó por un largo tiempo, su corazón en guerra con su mente. Parecía más viejo, se dio cuenta. No en años, sino en peso, como si el pasado hubiera tallado sus lecciones en sus propios huesos. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo. «Y a veces no cambian en absoluto». «Lo sé», dijo. «Pero prefiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo que vivir un día más, fingiendo que no necesito hacerlo». La honestidad en su voz la desarmó. No era el encanto pulido del hombre poderoso que había sido, sino algo despojado, honesto, vulnerable, real. Ella respiró hondo y miró hacia otro lado, asustada de lo que podría ver si se encontraba con sus ojos demasiado tiempo. «Buenas noches, Alexander», dijo finalmente. Luego se subió al coche, encendió el motor y se fue, dejándolo parado en la nieve que caía suavemente. Se quedó allí mucho después de que el coche desapareciera de la vista, su corazón a la vez dolorido y vivo de una manera que no lo había estado en años. Por primera vez, no sintió el aplastante vacío que lo había perseguido desde el día en que se fue de ella. En cambio, sintió un atisbo de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. No era perdón, todavía no, pero era algo cercano. Y para Alexander Hayes, eso fue suficiente para mantenerlo parado allí en la nieve, mirando las luces,
prometiéndose en voz baja que no importaba cuánto tardara, no dejaría de intentar ser el hombre que una vez ella creyó que podía ser. La primavera llegó lentamente, como si el mundo mismo necesitara tiempo para sanar. La nieve se derritió. Los cielos grises se suavizaron y pequeños brotes verdes comenzaron a florecer en los árboles que bordeaban el parque donde gran parte de su historia se había desarrollado. Emma se había asentado en algo parecido a la paz. La vida con Michael era plena, y ella había aprendido a llevar su pasado no como una herida, sino como una cicatriz tranquila que le recordaba lo lejos que había llegado. Alexander había cumplido su palabra, nunca presionó, nunca exigió. En cambio, apareció suavemente en los bordes de sus vidas, ayudando de maneras pequeñas, respetando cada límite que ella establecía. Con el tiempo, la tensión entre ellos se apagó, reemplazada por un tranquilo entendimiento que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habían necesitado. Emma lo veía más a menudo ahora, aunque siempre en espacios públicos. A veces se unía a ellos en el parque, ayudando a Michael a volar su cometa o leyendo con él bajo un árbol. Otras veces, simplemente observaba desde la distancia hasta que Michael corría y lo metía en cualquier aventura que el día ofreciera. El niño se había encariñado con él de una manera que a la vez calentaba y asustaba a Emma. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Michael del dolor, de la decepción, pero la forma en que su hijo se reía cuando Alexander estaba cerca, la forma en que lo miraba con confianza y admiración, le hizo darse cuenta de que no podía mantenerlos separados para siempre. Un sábado por la tarde, estaban todos juntos en el parque de nuevo. Michael estaba persiguiendo burbujas, su risa resonando en el aire, mientras Emma estaba sentada en un banco con una taza de café, sus ojos siguiéndolo. Alexander se acercó en silencio, sentándose a su lado, su presencia ahora tranquila y familiar. «Está creciendo rápido», dijo suavemente, sus ojos en Michael. Ella asintió. «Demasiado rápido a veces. Siento que parpadeé y ya no es mi bebé». Él sonrió débilmente. «Has hecho un trabajo increíble con él, Emma. Es amable, inteligente, seguro de sí mismo. Todo lo que un niño debería ser». Ella se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. «Hice lo que tenía que hacer», dijo. «No había otra opción». Alexander asintió. Su mandíbula se tensó. «Lo sé. Y odio no haber estado allí para ti, para ninguno de los dos». Su voz se quebró ligeramente, y cuando ella lo miró, vio algo genuino en sus ojos, una profundidad de remordimiento que no podía ser fingida. «No puede. Puedes reescribir el pasado», dijo ella en voz baja, «pero puedes decidir qué tipo de persona serás ahora». Él sostuvo su mirada, su expresión firme. «Quiero ser el tipo de hombre que mi hijo merece, y tal vez, algún día, el tipo de hombre que podrías perdonar». La honestidad de sus palabras traspasó sus defensas. Había esperado años para escuchar algo así, y sin embargo, ahora que lo había hecho, la asustó. El perdón no era simple, no era algo que pudiera hablarse para que existiera. Pero mientras lo miraba, se dio cuenta de que el perdón no se trataba de borrar el dolor. Se trataba de aceptar que las personas podían crecer más allá de él. Ella volvió su mirada hacia Michael, que lo saludaba desde el otro lado del parque, sus pequeñas manos cubiertas de burbujas de jabón. «Quizás algún día», dijo suavemente, «pero no porque te deba eso, sino porque ambos merecemos la paz». Él sonrió débilmente,
y por primera vez, ella volvió a ver luz en sus ojos. Se sentaron allí por un largo tiempo, sin necesidad de hablar. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no lleno de dolor o arrepentimiento, sino de tranquila comprensión. Era como si todas las tormentas que habían soportado finalmente se hubieran calmado en aguas tranquilas. Cuando Michael corrió de vuelta hacia ellos, sin aliento y riendo, Alexander se arrodilló y lo recogió en sus brazos, haciéndolo girar hasta que el niño gritó de alegría. Emma los observó, su corazón lleno y dolorido a la vez. Era agridulce, pero era real. Más tarde esa noche, Emma invitó a Alexander a cenar por primera vez. No fue planeado, simplemente se sintió correcto. Cenaron juntos en su pequeña cocina, los tres apiñados alrededor de la mesa. Michael contó historias sobre su día, sus manos animadas ondeando en el aire mientras hablaba, mientras Emma y Alexander escuchaban, ocasionalmente intercambiando miradas tranquilas que decían más que cualquier palabra. Cuando terminó la comida y Michael se había quedado dormido en el sofá, con su camión de juguete todavía en la mano, Emma y Alexander se sentaron juntos en el suave resplandor de la lámpara. Solía pensar que no merecía la felicidad, dijo él después de una larga pausa, su voz baja. Después de lo que hice, después de todo lo que arruiné, pensé que tal vez mi castigo era vivir con el vacío que creé. Pero luego los vi a ambos y me di cuenta de que tal vez la felicidad no es algo que se te da, es algo por lo que luchas, algo que intentas construir, pieza por pieza, sin importar cuánto tiempo tarde. Emma lo miró, las lágrimas asomando en sus ojos. No puedes deshacer el dolor, dijo suavemente, pero puedes elegir no causar más. Ahí es donde empieza. Él se acercó a través de la mesa, dudó. Luego colocó suavemente su mano sobre la de ella. Ella no la retiró. El toque era tentativo, incierto, pero llevaba el peso de todo lo que habían sobrevivido. Gracias, susurró. Ella negó con la cabeza. No me des las gracias todavía, dijo con una leve sonrisa. Esto no es perdón, Alexander. Es otra cosa, un comienzo, tal vez. Él sonrió entonces, una sonrisa real, del tipo que ella no había visto en años. Un comienzo, se hizo eco. Se sentaron así durante mucho tiempo, el zumbido tranquilo de la ciudad fuera de su ventana, la calidez del momento envolviéndolos como una promesa frágil. Pasaron los meses, y lenta y cuidadosamente, comenzaron a reconstruir algo parecido a una familia. Hubo momentos incómodos, errores y días en que el pasado todavía dolía, pero también hubo momentos de risa, de ternura, de esperanza. Michael creció rodeado de amor, sin darse cuenta de lo cerca que había estado una vez de estar sin él. Y Emma, fuerte y valiente Emma, aprendió a dejar ir la amargura que una vez la había definido. No perdonó fácilmente, pero perdonó finalmente, porque el amor, se dio cuenta, no siempre se trataba de perfección. A veces se trataba de elegir quedarse, de creer, incluso después de que todo se hubiera desmoronado. Años después, en una tarde soleada en el mismo parque donde su historia había comenzado a sanar, Alexander observó a Emma y Michael caminar delante de él, de la mano, sus risas resonando en el aire. Él sonrió para sí mismo. El recuerdo de quién solía ser se desvanecía en algo distante e irreconocible. El hombre que una vez le dijo que olvidara su número se había ido. En su lugar
Estaba alguien que finalmente había aprendido lo que significaba amar sin miedo, dar sin esperar, quedarse incluso cuando era difícil. Y cuando Emma se volvió para encontrarse con su mirada, su sonrisa suave y llena de calidez, Alexander supo que la vida que una vez pensó que no merecía era ahora suya para atesorar. No porque se la hubiera ganado perfectamente, sino porque había aprendido a nunca volver a darla por sentada.